Hace un par de horas finalizó el Tata Steel India Rapid 2024, por lo menos en lo que se refiere a esta modalidad, porque todavía hay que jugar el torneo a ritmo Blitz. Y nuevamente vamos a ver dos partidas del actual número uno del mundo, Magnus Carlsen, que estaba simplemente intratable. Ya vieron en un video anterior esa partida que tanto esperábamos contra el gran maestro ruso Danil Dubov. Si no la han visto, por acá la tienen en una tarjeta o si no también en la descripción de este video. Y ahora vamos a ver primero su partida de la séptima ronda contra el joven prodigio alemán Vincent Keimer, que es uno de los pocos jugadores que puede decir que le ha ganado a Magnus Carlsen en una partida a ritmo clásico. Y luego la partida de la última ronda contra el prodigio uzbeco Abdusattorov, que era uno de los jugadores que estaba siguiendo por allí de cerca al número uno del planeta. Así que pónganse cómodos y a disfrutar de estas fantásticas partidas, no sin antes recordarles, por supuesto, que me pueden apoyar dándole un buen like al video si les gusta, suscribiéndose al canal y activando la campanita porque esto es totalmente gratis y ustedes pueden estar muy pendientes del próximo duelo por el título mundial entre Ding Liren y Domarajo Gukesh, que ya está muy cerca. Además, al terminar, por supuesto, tendrán la tabla de posiciones final de este torneo a ritmo rápido. Con las piezas blancas, en esta séptima ronda, el número uno del planeta, Magnus Carlsen, iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el joven gran maestro alemán Vincent Keimer respondía con caballo F6. C4 por parte de Carlsen, E6 de Keimer, caballo F3, D5, caballo C3 y C6. Bueno, aquí las blancas juegan un gambito de dama, pero Keimer decide no aceptar el obsequio. Alfil G5 por parte de Magnus, que sigue entregando al peón, caballo BD7 de Keimer, E3, dama A5, C por D5 y caballo por D5. Las negras deciden jugar aquí agresivo, ¿no? Atacando el caballo de C3, que de momento solo defendido por el peón de B2. Magnus jugó torre C1 para defender su caballo, caballo por C3 por parte de Keimer, B por C3 de Magnus Carlsen y alfil A3. Fíjense que aquí las negras parecen poder capturar el peón de A3, de A2, perdón. Sin embargo, tras la jugada alfil de 3, las blancas van a ganar unos cuantos tiempos en el desarrollo porque la dama no está ubicada de la mejor manera, ¿no? Fíjense que ya las blancas están finalizando el desarrollo, solo tienen que enrocar, mientras que a las negras todavía les falta desarrollar la pareja de alfiles y bueno, la dama debe tener cierto cuidado por aquí en esta casilla. Por eso Keimer decide jugar atacando a la torre, torre C2 por parte de Magnus, C5 del alemán, alfil D3, C por D4, E por D4, B6, alfil E4, Magnus ataca la torre, torre B8 y ahora alfil F4. Bueno, fíjense esta jugada. Parece que la torre no tiene salvación, pues está siendo atacada por el alfil de F4, mientras que el alfil de E4 controla que la torre no pueda regresar. ¿Qué van a hacer las negras? De hecho, técnicamente aquí era mejor para las blancas alfil C6. Tras la jugada alfil B7 vendría D5 y la cuestión es que las blancas tratan de aprovechar al rey negro en el centro. Ahora, tras la jugada alfil F4, Keimer jugó alfil B7. Buena jugada del alemán que básicamente defiende todo. Magnus lo sabe y jugó dama E2 jugando defendiendo al alfil. ¿Qué sucede? Si alfil por B8, en realidad ahora las negras están mejor tras la jugada alfil por E4, porque amenazan la torre en C2 y amenazan el alfil en B8. Puede ser que el alfil se retire a G3, pero vendría alfil C2, dama por y enroque. Y en esta posición, pues de hecho las negras tienen cierta ventaja debido a la estructura. Las negras no tienen debilidades estructurales, mientras que las blancas tienen un peón aislado en A2 y los famosos peones colgantes en C3 y D4 que pueden ser atacados fácilmente. Por eso Magnus decidió jugar dama de 2 más tranquilo, alfil A6 de Keimer, que tiene una muy buena posición, alfil D3 del número 1 del mundo, alfil por D3 del alemán, dama por D3, torre C8, enroque, enroque y C4. Bueno, Magnus finalmente se queda con los peones colgantes, pero de momento se encuentran muy sólidos. Alfil E7 por parte de Keimer, H4 de Magnus Carlsen, que se va a lanzar al ataque, torre F de 8, torre B1, dama H5, torre B5 y ahora dama G6. Algo mejor era dama G4 para tocar al alfil. Tras, por ejemplo, G3, vendría F6, posición muy sólida e igualada. Ahora, dama G6 tampoco es el fin del mundo, ¿no? Aquí Magnus jugó dama E2, Keimer jugó H6, las negras están sólidas. A4 por parte del noruego que ahora va a buscar desestabilizar la posición por este lado. Dama G4 por parte de Vincent Keimer, G3 de Magnus Carlsen, A6, torre B2, aquí era un poquito mejor torre B3
Y ahora Keimer juega alfil por h4, una jugada que parece ser muy buena, pues fíjense que la idea es que si las blancas capturan con el peón, caería el alfil en f4. Sin embargo, ¿qué pasa si es que las blancas capturan de caballo? Aquí otra jugada buena para las negras en vez de entregar el alfil era G5 para, por supuesto, buscar rupturas. Tras G por H vendría H por G y ahora alfil E3. Y bueno, las negras pueden jugar rey G7 para buscar el pase de la torre a la columna H. Sin embargo, tras alfil por H4, Magnus decidió no capturar el alfil y jugó A5. Era buena la jugada caballo por H4. Fíjense que tras dama por E2 vendría torre por E2, G5 haciendo los calzoncillos y D5 contraatacando. No importa si las negras capturan una de las piezas, vendría D por E6 y bueno, ahorita se recupera el peón. En cambio, tras la jugada A5, B por A5 por parte de Keimer, C5 de Magnus Carlsen, que eso sí, crea un peón pasado, alfil G5 por parte del alemán, C6 del noruego, alfil por F4, C por D7, torre por C2, torre por C2, alfil por G3, una jugada muy buena aquí por parte de Keimer, ¿no? Retirar el alfil no sería una solución concreta, ¿no? La blanca juegan dama D3 y bueno, se queda en una posición interesante. La idea es que si torre por peón, pues vendría caballo E5 con un doblete. Por eso Keimer decide entregar a su pieza, pero por muchos peones. Aquí Magnus captura el alfil, dama por G3, rey F1 y torre por D7. Y bueno, cuenten, las negras tienen 5 peones a cambio del caballo. Ya aquí Keimer no debería perder. El problema es que está jugando contra el número 1 del mundo. Torre C8 jaque por parte de Magnus, rey H7 de Vincent Keimer, dama E4 jaque, dama G6, dama por G6 y F por G6. Bueno, aquí las blancas por lo menos logran dañar otro poco la estructura de las negras. Obviamente no se podía capturar de rey porque venía caballo E5 jaque y se cae la torre. Por eso Keimer tiene que de comer de peón. Rey E2 ahora por parte de Magnus Carlsen que quiere centralizar. G5 y rey E3, ¿no? Defendiendo el peón antes de que las negras logren jugar G4. Torre D6, caballo E5 y A4. Bueno, las blancas deben cuidar muchísimo el peón de D4 porque básicamente es su última carta para poder ganar la partida. Si este peón cae, el final resultante sería fácilmente tablas para las negras. Rey E4 por parte de Magnus, A5 de Keimer, torre C4, torre A6, torre por A4, Magnus captura un peón, ahora son 4 por la pieza. Rey G8, caballo D3, rey F7 y caballo C5. Bueno, Magnus comienza a jugar como máquina y fue algo que mostró durante todo este torneo, ¿no? Llegar a posiciones prácticamente igualadas y después apretar, ¿no? Está volviendo a lo que hacía antes el noruego y lo está haciendo muy bien. Aquí Keimer es humano, se equivoca y juega torre a 8, un error aparentemente imperceptible pero bastante grave. Lo correcto era jugar torre B6 dejando el peón a su suerte. Tras torre por A5 vendría H5 y comenzar a correr con los peones. La partida debe estar igualada. Pero ¿por qué esta jugada pierde si es muy lógica, no? Se defiende el peón. Porque Magnus jugó rey E5 y se activa demasiado rápido. G4 por parte de Keimer, caballo por E6 de Magnus Carlsen, H5 y D5. Como le dije, este peón es demasiado importante y las blancas lo saben. G3 por parte de Vincent Keimer, torre A1 de Magnus Carlsen, H4, D6, G2 y ahora caballo G5. El caballo llega justo a tiempo para defender la posición, para defender el avance de los peones. Y bueno, aquí Keimer juega rey F8 metiéndose allí en una especie de rey de mate. Algo mejor era rey G6 tratando de escapar. Y bueno, tras caballo H3, torre 8 jaque y rey D5, viene torre 3, ¿no? Buscando mareo en la posición. Aunque por supuesto aquí la blanca ya deben ganar con la sencilla caballo F4 y caballo por peón. Pero tras la jugada rey F8, torre G1 por parte de Magnus Carlsen atacando al peón, H3 de Vincent Keimer, ya estos son patadas de ahogado, caballo por H3, A4, torre por G2, A3, torre F2, rey E8 y rey E6. Las negras están mate en pocos movimientos. Aquí Keimer decidió jugar torre A6, que bueno, no tiene mucho sentido. La idea, evitar el avance del peón. ¿Qué pasa si A2? Pues sencillamente viene D7, torre D8 y tras torre F8 se cae la torre y se controla la coronación. Por eso Keimer juega torre A6. Pero tras caballo G5, el gran maestro alemán tiene que abandonar porque está perdido. Se amenaza caballo H7 y luego torre F8, jaque mate. Y bueno, básicamente las negras no pueden hacer nada para evitarlo.
Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Y bueno, les comento que tras esta victoria en la séptima ronda, ya Magnus Carlsen era campeón del torneo, ¿no? Impresionante, campeón con 2 rondas a falta de jugarse. Y es que ya vieron que en la octava jugó una partida brutal contra Daniil Dubov. Y en la última partida, que es la que veremos a continuación, por supuesto, Magnus tenía que enfrentar, en este caso con las piezas negras, al poderoso gran maestro de Uzbekistán, Nodirbek Abdusattorov, probablemente el único que ya a estas alturas podía quitarle el invicto a Magnus. ¿Podría lograrlo? Bueno, vamos a ver la partida porque les comento que terminó de manera muy inesperada. En la última ronda, con las piezas blancas, ronda 9, el gran maestro Nodirbek Abdusattorov iniciaba con la jugada C4, al parecer una apertura inglesa, y Magnus, ya sin ningún tipo de presión, ya era campeón, respondía con E6, caballo C3 por parte de Keimer y alfil B4, ¿no? Una jugada un poco rara aquí por parte de Carlsen. Técnicamente, algo mejor es C5 o incluso D5, jugadas más naturales en este tipo de posiciones. Pero tras alfil B4, E4 por parte de Abdusattorov, C5 de Magnus Carlsen y ahora dama G4 del uzbeco, atacando el peón de G7. Bueno, aquí Abdusattorov se lanza con todo, ¿no? Buscando la partida. Magnus decidió jugar G6 intentando evitar las amenazas, aunque empieza a dejar ciertos huecos y más peligroso aún porque el alfil no puede regresar. Era algo mejor rey F8 para defender el peón de G7, no dejar debilidad y bueno, aunque se pierde el enroque, el rey está muy bien protegido. Tras la jugada G6, Abdusattorov jugó A3. Esto le permite a las negras simplificar un poco la posición. Algo mejor es caballo B5 para amenazar el temible jaque en D6. Y tras D6, entonces A3 ahora sí atacando al alfil. El problema de A3 es que Magnus no pensó mucho para jugar alfil por C3, B por C3 de Abdusattorov, caballo C6, D3, D6, dama G3, dama E7, F4 y F5. Magnus reacciona rápidamente atacando el centro, aunque debo decir que me gusta más la posición de Abdusattorov. El uzbeco jugó E5 buscando el bloqueo, caballo H6 por parte de Magnus desarrollando, caballo F3, caballo F7, alfil E2 y ahora B6. ¿Cuál es la idea de esta jugada? Bueno, un plan típico en esta posición que es alfil A6, caballo A5 y presionar el peón de C4 más adelante. Aquí algo mejor era D por E5 y tras caballo por y peón por, ahora sí jugar B6 para abrir la diagonal y que el alfil se active. En caso de alfil F3, por supuesto viene alfil B7 y las blancas tienen que estar pendientes también del peón D5. Pero tras la jugada B6 directamente, enroque de Abdusattorov, alfil B7 de Carlsen, D4, caballo A5 atacando al peón, alfil E3, torre C8, torre A D1, enroque y ahora caballo H4. Quizá algo apresurado estos movimientos. Era mejor D5 y formar un lío aquí en el centro. Quizá la mejor opción de las negras sea alfil A6 presionando en C4 y tras caballo H4 comienzan los temas sobre el punto G6. Parece que esta precisamente es la idea de Abdusattorov, ¿no? Atacar el peón de G6, pero en realidad Magnus se retiró con rey H8. El uzbeco jugó D5 formando el lío central, pero Magnus ya tiene torre G8 evitando cualquier tema. Caballo F3 por parte del uzbeco y ahora Magnus jugó alfil A6, una jugada dudosa aquí por parte del noruego. Era mejor D por E5 y en caso de caballo por vendría caballo por, peón por y G5 contraatacando en el flanco de rey. Ya el rey está muy seguro y cuidado y se abre esta columna G. En cambio, tras alfil A6, Abdusattorov jugó caballo G5, que tampoco es la mejor, devuelve el favor de inmediato, ya que lo correcto era torre F1 y tras alfil por C4 vendría alfil por, caballo por, D por E6, dama por y E por D6 y bueno, hay varios temas en la posición, incluido el descubierto con alfil jaque ganando la dama. En lugar de eso, tras la jugada caballo G5, E por D5 por parte de Magnus Carlsen, torre por D5 de Abdusattorov, alfil por C4, E por D6, dama D7, alfil por C4, caballo por C4, torre F D1, torre G7, alfil C1 y ahora torre E8. Magnus comete aquí una imprecisión y las negras comienzan a tener problemas. Lo mejor era caballo F por D6. Y tras dama de 3, entonces torre de 8 y bueno, la dama se va a retirar para quitarse de la clavada de la torre. En cambio, tras la jugada torre E8, dama de 3 por parte de Abdusattorov, que defiende su importante peón de D6.
Caballo por G5 de Magnus Carlsen, dama por C4, caballo E4, dama D3. Y ahora Magnus jugó C4, entregando su peón, aparentemente buscando quizá algún truco, pero en realidad no hay nada. Aquí lo mejor es dama C6 y en caso de D7 entonces torre D8, con una posición defendible para las negras. En cambio, tras la jugada C4, dama por C4, Abdusattorov se come el peón. Fíjense que Lubeko en este momento tiene un peón de ventaja. Magnus jugó torre C8, quizá esta era la idea, ¿no? Toca la dama, toca el peón de C3. Dama D4 por parte de Magnus y ahora Abdusattorov se da cuenta de que, perdón, Magnus se da cuenta de que no puede capturar el peón y juega B5. ¿Qué pasa si, por ejemplo, las negras juegan caballo por atacando las dos torres? Pues que las blancas tienen la jugada torre E5, que es durísima. En caso de caballo por torre viene torre E7. Recuerden que la torre está clavada y ahora las blancas ganan porque las negras no tienen más remedio que entregar la dama. Por eso Magnus aquí tiene que jugar B5 buscando parar al peón de C. Alfil B2 por parte de Abdusattorov que defiende el peón y comienza a amenazar jugadas como por ejemplo C4. Torre C4, Magnus lo evita inmediatamente. Dama E5 por parte de Abdusattorov. A6 y torre 1 de 4. Bueno, técnicamente aquí las blancas tienen casi ventaja decisiva. Pero vamos a ver qué sucede. Aquí Magnus jugó H6 para buscar rey H7 y desclavarse. Torre por C4 por parte de Abdusattorov. Torre por B por C4 de Magnus Carlsen. Alfil C1, rey H7, alfil E3, torre G8, H3, torre 8. Y ahora aquí Abdusattorov comete un error increíble. Como les dije, tiene una posición prácticamente de ventaja decisiva. Pero el uzbeko decide jugar dama por E8. Una jugada totalmente innecesaria. Un sacrificio de dama erróneo y como les digo, innecesario. Lo correcto para ganar esta partida era jugar dama de 4, simplemente retirarse, amenazar el peón de C4 y en caso, por ejemplo, de torre 6 vendría dama por C4. Las negras pueden jugar caballo F6, caballo por D6, pero vendría dama C5. El caballo está clavado, las blancas siguen con peón de más y una posición sumamente agresiva. ¿Qué pasa tras dama por E8? Probablemente aquí Abdusattorov calculó que el peón corona, porque bueno, tras dama por E8, que fue lo que jugó Magnus, el uzbeko jugó D7. Se amenaza la dama, pero Magnus tenía una carta sobre la manga. Dama D8. Aquí parece que las negras, perdón, las blancas pueden ganar porque la dama está esclavizada. Abdusattorov jugó alfil D4 para empezar a buscar temas con el alfil, pero Magnus jugó dama H4 y esto terminó en tablas. ¿Por qué se firman las tablas en este movimiento? Bueno, simplemente porque las negras han conseguido el tema del jaque continuo o triple repetición de jugadas. Por ejemplo, si las blancas coronan la dama, inmediatamente las negras juegan dama E1 jaque y tras rey H2 viene dama G3. El rey no tiene a dónde correr, tiene que volver a la primera fila y tras dama E1, por supuesto, se van a repetir movimientos y no hay nada que hacer. En caso de que el rey venga a la casilla H1, vendría dama E1, alfil G1 para cubrirse, pero caballo G3, rey H2 y de nuevo tablas por triple repetición de jugadas. Caballo F1, rey H1 y caballo G3. Bien amigos, ¿qué les ha parecido o qué les han parecido estas partidas? ¿No? Increíble. El único que tuvo una oportunidad clara de derrotar a Magnus Carlsen fue Abdusattorov y terminó cometiendo un error porque probablemente dejó escapar esta variante de tablas que el noruego no desaprovechó para quedar invicto en el torneo, así como lo van a ver aquí en la tabla de posiciones. Magnus Carlsen invicto 7 puntos y medio. Como les dije, ya era campeón desde la ronda número 7 cuando derrotó a Keimer. A falta de 2 partidas, ya era inalcanzable el noruego con 6 puntos y medio. Impresionante. Perdón, con 6 puntos. Luego tenemos a Rameshbao Prangananda que tuvo una recuperación brutal, ¿no? Ocupa el segundo lugar con 5 puntos y medio, empatado con Wesley So. Más abajo está Abdusattorov con 5 puntos. En el quinto puesto Vincent Keimer con 4 y medio, Nihal Sarin con 4, Danil Dubov, que bueno, no tuvo un muy buen torneo, solo logró hacer muchas tablas y perdió 2 partidas. Después Arjun Erigaisi tampoco tuvo su mejor torneo, Vidit Santos y en el último lugar, Narayanan cumpliendo con el pronóstico, ¿no? Porque era el jugador que estaba peor rankeado. Pero bueno, ¿qué les ha parecido este torneo a ritmo rápido? ¿Qué les pareció la actuación de Magnus Carlsen, el monstruo, el GOAT?
Si les gustó, como siempre, por supuesto, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita porque mañana empieza el torneo a ritmo Blitz y obviamente vamos a analizar las mejores partidas, además de que está muy cerca el duelo por el título mundial y vamos a tratar de transmitirlo en directo. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.